Adelante. Ya estamos grabando. Buenas tardes, compañeros, colegas del Seminario de Innovación Educativa en Liderazgo y Literacidad. Les damos la bienvenida a otra de nuestras sesiones. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Patti Ducoing de la Universidad Nacional Autónoma de México, una extraordinaria investigadora y profesora, como lo van a ver. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Mayra Moreno para que nos haga favor de presentar la semblanza de nuestra invitada de esta tarde. Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la doctora Patricia Ducoing se formó como licenciada, maestra y doctora en pedagogía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, obtuvo un diploma de estudios avanzados en ciencias de la educación de la Universidad Francesa René Descartes. Pertenece a distintas asociaciones, entre ellas las asociaciones francófonas internacionales de investigación científica en educación y de educación comparada, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la International Standing Conference for the History of Education y la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, siendo docente de los niveles de licenciatura y posgrado. Recientemente ha coordinado publicaciones como La educación secundaria en el mundo de la educación secundaria Colombia, Brasil y Argentina, y Educación básica y reforma educativa, así como sistemas educativos latinoamericanos. Además de su participación en diferentes comisiones dictaminadoras, ha participado en los comités editoriales de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista Educación 2001, Revista Pampedia, entre muchas otras. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia, ¿no?, de una experta, dilemas epistemológicos y metodologías de la investigación educativa. Gracias por acompañarnos, doctora Ducoing. Gracias, Mayra. Entonces, ahora voy a compartir el Power. ¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos. Ok. Bueno, primero voy a comenzar señalando una distinción fundamental entre el mundo de la investigación y el mundo de la intervención. El mundo de la investigación es el mundo de la producción del conocimiento, es el mundo de las ciencias. Y el mundo de la intervención es el mundo de la praxeología, es decir, de las prácticas educativas, del desarrollo educativo. Cada uno de estos mundos tiene objetivos diferentes. El de la investigación busca dar cuenta de la realidad educativa. En cambio, el de la intervención, en definir o diseñar políticas, tomar decisiones, definir programas y estrategias para concretar las políticas definidas. El mundo de la investigación pretende comprender la realidad educativa, social, humana, y el mundo de la intervención busca formar sujetos en el marco del sistema educativo nacional. Entonces, en el mundo de la investigación están los investigadores. En el mundo de la intervención estamos todos. O sea, maestros de cualquier nivel, ATP, supervisores. Hi, Valerie. How are you? Hi, Coco. I'm fine, thanks. And you? Fine, thanks. ¿Alguien se metió? Sí, ya silenciamos los micrófonos. Perdón, doctora Patti, adelante. No hay problema. Entonces, mundo de la intervención es el mundo de los actores que intervenimos en docencia, planeación, en diseño de políticas, en supervisión, en evaluación, etcétera. Claro que algunos estamos en estos dos mundos, en el mundo de la investigación y en el mundo de la intervención. Ahora, entonces, los investigadores que se encuentran exclusivamente en el mundo de la investigación no tienen ningún lugar en el campo educativo. Es decir, los que no participan en docencia, en evaluación, en supervisión, en políticas
no tienen ningún espacio en el campo educativo, en ninguno de los niveles del sistema educativo. En cambio, todos los actores del mundo de la intervención tienen todo el poder para hacer lo que consideren pertinente, desde los niveles más altos, o sea, el secretario de Educación, los secretarios locales, los directores generales de evaluación o de subsistema de básica o de normales o de universidades, tienen todo el poder para hacer lo que consideren, es decir, en el fondo, para hacer lo que les dé la gana. Esa es la realidad. En cambio, los investigadores no tienen ni una gota de poder en el mundo de la intervención si no están trabajando como docentes o como cualquier otro actor del mundo de la intervención. Entonces, el mejor investigador, los mejores investigadores no tienen posibilidad de tomar decisiones en cuanto a el mundo de los actores del campo educativo. Solamente tienen posibilidad de tomar decisiones en materia de investigación, no más. En cambio, el más humilde profesor rural tiene todo el poder para conducir su grupo de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con lo que él sabe, etcétera. Es decir, para conducir la enseñanza y el aprendizaje conforme a sus saberes, a las necesidades de los alumnos, etcétera. Es decir, todo maestro de cualquier nivel educativo está vinculado con el poder. No así el investigador, porque su poder se restringe a su objeto y su problema de investigación. Entonces, ¿cuántas decisiones toma un investigador? Aquellas que tengan que ver con su problema de investigación y su objeto de investigación. En cambio, los que estamos en docencia, ¿cuántas decisiones tomamos en las aulas? ¿Cuántas decisiones toma un director, un supervisor? ¿Cuántas decisiones toman los secretarios, los subsecretarios, etcétera? Todos los días estamos tomando decisiones. Desde un simple profesor en un aula, hagan esto, traigan lo otro, el día tal hay examen, estudian, leen, Es decir, en las aulas se toman un conjunto de decisiones para conducir el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes tipos de productos en estos dos mundos. El mundo de investigadores produce investigaciones. El mundo de docentes, es decir, de actores de la intervención, docentes, directivos, funcionarios, pueden hacer estudios. Yo voy a establecer una distinción entre lo que es una investigación y lo que es un estudio. Una investigación busca producir conocimiento para comprender mejor la realidad humana, la realidad social y la realidad educativa. Un docente, un directivo, un subsecretario busca hacer estudios para tomar decisiones, no para comprender la realidad educativa, para mejorar las prácticas educativas, para mejorar el sistema o el subsistema. Son dos mundos diferentes. Los estudios son semejantes a las investigaciones, por supuesto. En ambos se desarrollan trabajos en los que se comparten epistemologías, teorías, metodologías. En ambos se requiere una rigurosidad epistémica, teórica y metodológica. Y ambos implican una responsabilidad ética, sea en una investigación, sea en un estudio. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Si una investigación está mal hecha, lo más que puede pasar es que en el proceso de dictaminación o de evaluación, por ejemplo, en la UNAM,
te pongan tache y te digan, esto no sirve para nada. No, no es que no sirva, sino que está mal hecho, no tiene fundamentación, carece de rigurosidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta investigación no es legitimada por la comunidad académica de la propia UNAM o de otras instancias, la comunidad académica de la temática. Ustedes saben que hay comunidades académicas en el campo del currículum, de la sociología de la educación, de la historia de la educación. Cada campo tiene una comunidad académica que lo respalda o la reprueba. Esto es un asunto muy importante porque también tiene que ver con poder. Las comunidades académicas tienen un poder para legitimar o deslegitimar los trabajos de los colegas. Pero entonces, si una investigación está mal hecha, no queda legitimada. Pero, en cambio, en el mundo de la intervención, si una decisión en el ámbito de las prácticas educativas fue errónea, ¿qué va a pasar? El impacto cae en los sujetos. Esto es lo más grave. Por esto, la ética ocupa un lugar relevante en el campo de la intervención educativa, más relevante que en el campo de la investigación educativa. Una reprobación de una materia, el abandono en una carrera de un alumno, lo marca para toda su vida. O sea, lo marca para su futuro. Entonces, esto es muy importante, porque las decisiones equivocadas en el mundo de la intervención tienen que ver con sujetos. Las decisiones equivocadas en el mundo de la investigación tienen que ver con las tonterías que hacemos y que no nos aceptan. Esa es la realidad. Entonces, la investigación se tira a la basura metafóricamente. Si no sirve, va al bote de la basura. Pero no es irreversible, es reversible. Se puede volver a comenzar la investigación. Si me dijeron que estaba mal fundamentada o a un alumno que estaba mal hecha, no pasa nada, puede volverlo a hacer. Se puede iniciar nuevamente el trabajo de investigación, pero si la decisión en el mundo de la intervención fue equivocada, que se tradujo en palabras y en acciones, como por ejemplo, expulsar a un alumno, reprobarlo o sancionarlo por cualquier falta, esto no se puede borrar, ni en preescolar ni en doctorado. Si yo le dije al alumno que era un flojo, yo no puedo borrar lo que dije ni lo que hice, porque las palabras y las acciones no se pueden borrar, son irreversibles. Lo dicho y lo hecho no se borra. Lo único que se puede hacer es pedir perdón si me equivoqué. Pedir perdón, pero no borrar. Y sí tiene efectos, como yo decía, en la vida de los sujetos. No se puede iniciar nuevamente lo que yo dije o lo que yo hice con algún alumno o con algún grupo. Esto ya queda en la vida de los sujetos que forman parte de ese grupo o del sujeto al que yo le dije A, B, J. Entonces, ahora vamos específicamente a la investigación en el campo educativo. Bueno, yo no sé si podemos parar tantito y ver si hay preguntas, críticas, cuestionamientos, antes de entrar a epistemología, metodologías y demás. ¿Qué dicen? Pues, a ver, está abierto el micrófono por si alguien desea participar. A mí sí me gustaría como saber como de la ética, ¿no? Que es como lo que parece que es lo que une estos dos campos, aunque pareciera que en el mundo de la intervención hay muchísima más
hay consecuencias, ¿no?, más drásticas que en el mundo de la investigación. ¿De qué tipo de ética o cómo podríamos definir la ética de la que estamos hablando, ¿no?, en estos? Porque al final tampoco es que tengamos un consenso de la ética propiamente, ¿no? Podríamos tener definiciones, pero no necesariamente un consenso, o sí lo tenemos. No podemos establecer definiciones de qué es la ética, pero sí podemos considerar, por ejemplo, algunas dimensiones de la ética. Es decir, ¿cuáles son los valores que está promoviendo una institución, una carrera, una universidad? ¿Cuáles son estos valores? Ustedes saben que ahorita estamos viviendo una época de violencia, de bullying, de acoso, bueno, todo, de violaciones, etcétera. Pero bullying no nada más cara a cara, sino bullying en las redes sociales. O sea, los chavos están acosando a las niñas o las niñas a los chavos. O sea, acoso cibernético, digamos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en las instituciones de educación superior para evitar esto? En lugar de fomentar un ambiente de convivencia, de paz, de solidaridad, que tiene que ver con la ética, con mi responsabilidad con respecto al otro, o sea, la alteridad. ¿Qué lugar le doy al otro en la relación conmigo? Es decir, el reconocimiento del otro. Esto es lo que se llama alteridad. Entonces, esto es muy importante en el caso del mundo de la intervención, porque en el mundo de la investigación yo me peleo con mi objeto de investigación, con mi problema, con mis teóricos, con mi epistemología y mis teorías. Pero en el mundo de la intervención estamos trabajando con seres humanos. Y ahí, como decía yo, lo que les digo y lo que hago, no nada más en el aula, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero. Lo que digo y hago no se borra, se queda como marca, signado. Y lo único que queda es pedir perdón. Si yo me equivoqué, lo único que me queda es pedir perdón. No puedo borrar lo hecho ni lo dicho. Entonces, la ética tiene que ver con cuáles son los valores que la institución está fomentando, promoviendo entre los alumnos de cara a lo que estamos viendo que está pasando en México. O sea, nada de desarrollo sustentable, tiran la basura en la calle, en la escuela, seguimos utilizando plásticos, etcétera. ¿Qué hacemos en las instituciones para promover justamente valores que tengan que ver con la sustentabilidad, con el mantenimiento de la convivencia? Es decir, que seamos capaces de reconocer las diferencias con respecto a los otros. Esto es lo que yo pienso que sería la ética, que es muy importante en el mundo de la intervención. Ustedes saben, a veces hacen grupitos de chavos y otros de chavas y luego se comienzan a confrontar, o grupitos entre los niños y las niñas en la universidad, en la secundaria, en la prepa, donde sea. Esto es lo que yo contestaría, Mayra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Marta. Por favor, Marta. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay un aspecto ético, y no pensar en la definición de ética, pero sí un aspecto ético que se debe de tener presente en ambos investigadores, tanto los investigadores en campo, in situ, que son los prácticos, y los investigadores teóricos, como le podríamos llamar. Y es que los investigadores que investigan en la práctica, siempre debemos de tener claro que trabajamos con sujetos y nos desarrollamos con sujetos. Y entonces el papel del sujeto con el cual interactuamos y demás, pues es muy importante que pensar que yo soy sujeto con otros sujetos, ¿no? Y eso es muy importante, ver a los sujetos, que formamos a sujetos, que interactuamos con sujetos y no objetos. Y yo creo que esa parte es ética, es una parte ética muy importante que tenemos que considerar. De igual manera, los investigadores
educativos, que son más los teóricos, pues si también investigan a sujetos, pues también pensar en que los sujetos piensan, sienten, hacen, proponen y que tienen voz, ¿no? Entonces es darle esa voz a los sujetos. Yo creo que esta parte ética es la que a veces la perdemos. O sea, a veces perdemos en ambas posturas, ¿no? En las dos maneras de investigación o en los dos campos de investigación, ¿no? Pati, ¿cómo lo ves? Sí, y además, si yo pretendo hacer, por ejemplo, un experimento con sujetos, esto es un atentado contra la ética. O sea, yo no puedo montar dos grupos, el bueno y el malo, para probar mi método para enseñar ABJ. Eso no se puede hacer. O sea, estoy arriesgando, atentando a los que yo someto a un método malo de entrada para ponerlo y compararlo con el grupo que yo considero que tiene el mejor método de enseñanza o lo que sea. Como si fueran plantas, animales, etcétera. Sí, esto sería un atentado contra la ética también, sí, en una investigación. Sí, gracias. Doctora Pati, a mí me parece muy atractiva la manera en que ha iniciado haciendo esta distinción entre la investigación y los estudios y el alcance que cada aspecto representa. Porque supongo que hay implicaciones y me imagino que hacia allá irá, pero si no, pues lo pregunto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene separar estos dos mundos en términos de las herramientas, las metodologías que debemos utilizar para hacer una investigación o para hacer un estudio? Bueno, en el fondo pueden ser las metodologías compartidas. Ahorita vamos a ver esto, pero un estudio, por ejemplo, es el que puede mandar a hacer un secretario de educación o un rector de la UDG para decidir dónde debe abrir un campus más para ofrecer educación superior. Es un estudio, digamos, de mercado, de demanda estudiantil, de educación superior. Eso es un estudio. Y ese estudio tiene que tener la misma rigurosidad que una investigación. Pero el estudio usualmente es pagado. O sea, se contrata a una empresa o a un grupo de investigadores para que hagan ese estudio. En cambio, en el mundo de la investigación, cada quien define su objeto de investigación, su problema de investigación, su línea de investigación. Y entonces, acá no, acá está contratado y tiene que hacer exactamente lo que le pidieron. O un gobernador para saber dónde hace falta un INEA de alfabetización de adultos o escuela, lo que sea. Lo mismo, para ver en qué partes del estado se requiere un apoyo de este tipo de servicios, ¿sí? O yo, profesor, hago un estudio con base en una prueba de matemáticas para ver qué aprendieron en tercero de secundaria, si estoy en primero de bachillerato. ¿Qué sabe? Eso es un estudio. Eso me sirve a mí para tomar una decisión y ver que los alumnos no saben sacar raíz cuadrada más que con la calculadora, por ejemplo. Sí, esos son los estudios que sirven para tomar decisiones. En cambio, la investigación es dar cuenta de la realidad, de lo que está pasando actualmente en el campo de la biología, de la química, o de los académicos, o de las tutorías, o de lo que sea. Gracias. ¿Hay alguna otra? No veo ninguna manita levantada. Bueno, pues yo creo que podemos continuar, doctora. Ok. Entonces, en principio, la investigación debería ser el soporte para tomar decisiones en materia de políticas educativas, de desarrollo curricular, de formación de profesor, de todo, del trabajo del aula, de evaluaciones, etcétera. Es decir, que, por ejemplo, lo que se está produciendo ahorita en los estados de conocimiento, deberían de leerlo la secretaria de Educación del país
los subsecretarios de educación básica, media, superior, etcétera, y todos los secretarios de todos los estados. Pero eso no existe. O sea, no hay un puente real que conecte la investigación o a los investigadores con los tomadores de decisiones. Usualmente cada quien va en su rumbo. Son como carriles paralelos, pero no hay puentes de conexión. La esperanza es que hubiese puentes de conexión. Puentes de conexión para mejorar todo el sistema educativo en todos los niveles, desde el preescolar hasta los doctorados, pero no necesariamente se da. Ocasionalmente o coyunturalmente se establecen estos diálogos entre investigadores y tomadores de decisiones, pero no es un hecho que esté instituido, establecido o formalizado. Entonces, se trata de dos campos diferentes, el mundo de la investigación y de la intervención, que tienen finalidades lógicas y prácticas distintas entre investigación y formación. Pero hay posibilidades de relación en estos dos ámbitos. ¿Por qué? Porque sobre todo los posgrados forman para la investigación y muchos de los egresados de posgrado son luego incorporados en las instituciones para ser docentes, maestros, académicos, etcétera. Es decir, manejan las dos lógicas, la lógica de la intervención y la lógica de la investigación. Por eso en nuestro país existe, bueno, y en otros países hay esta posibilidad de enriquecimiento del mundo de la intervención y de la investigación a partir de la existencia de los posgrados. Bueno, en los estados de conocimiento han dicho que en las universidades prevalecen los académicos y que, por ejemplo, en las escuelas normales no hay académicos, a pesar de que desde 1984, ustedes saben, colocaron las normales como instituciones de educación superior, oficialmente, por decreto. El problema es que en nuestro país creen que por decreto se hace todo. Por decreto nos preocupamos por hacer A, B o J. Por decreto tenemos que en la UNAM dar conferencias, bailar, recitar, hacer de todo. Quieren que hagamos de todo. Por decreto. Y los decretos no se concretan en la realidad así nada más. Porque si no hay condiciones institucionales para hacer las cosas, como es el caso de las escuelas normales, no se puede. En el estado de conocimiento de 2002, García Salor y Monique Landesman, etcétera, definieron lo que era un académico, a diferencia de lo que es un formador de escuela normalista. Y decían, un actor multifacético y heterogéneo, docente, maestro, investigador, científico, intelectual, cuyo punto en común es su pertenencia a las instituciones educativas y su inscripción en las funciones de producción y transmisión del conocimiento y de la cultura. Es decir, producir, transmitir y ahora extender y vincular, porque esas son las funciones que se les han asignado a las universidades, la extensión y la vinculación. ¿Sí? Entonces a esto agregaríamos estas dos, extensión y vinculación. En las normales, si bien ha habido un cambio importante de la década pasada a ¿por qué en las escuelas normales? Es decir, que hay ya muchos profesores que están estudiando posgrados y que por lo tanto pueden participar o han participado en investigación. Las condiciones institucionales de las escuelas normales
presentan un heterogéneo mosaico. Ustedes saben que hay normales, rurales, experimentales, internados, de un surtido diferente, con condiciones muy heterogéneas, muy diversas. Unos profesores, muchos no tienen tiempo completo, los ponen a dar 30 horas de clase, etcétera. O sea, nada tienen que ver las condiciones institucionales de las escuelas normales con las nuestras de las universidades. Las escuelas normales están muy lejos todavía de ser verdaderamente consideradas como instituciones de educación superior por asuntos presupuestales, asuntos de autonomía, asuntos de gestión. Para poder salir a un congreso tienen que pedir un permiso oficial, por lo menos aquí en el DF, perdón, en la Ciudad de México, tienen que mandar un oficio para solicitar permiso para trasladarse de la Nacional de Maestros a la UNAM, con oficio a la dirección general, no al director de la normal, a la dirección general. O sea, es como del siglo XIX verdaderamente. Pero en fin, esta es la realidad de nuestro país. Entonces, en las universidades tenemos académicos. En las normales van hacia, pero todavía no lo logran, porque ni les dan el presupuesto suficiente, ni las condiciones, etcétera, etcétera. Lo único que hacen es a veces dejarles unas horas, quitarles de docencia unas horas y darles un espacio para la investigación. Hoy mismo estuvimos con la directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Entonces lo que nos dijo, lo único que se hace es restarles algunas horas de clase y darles un espacio para la investigación. O sea, espléndidos. Ellos quieren ser académicos, vamos, la SEP quiere que sean académicos como los universitarios, pero no hay ni las condiciones, ni el presupuesto, ni la gestión, ni la autonomía, etcétera, etcétera. Ok. Voy acá. Retos de la formación para la investigación. Voy a comenzar por retos epistémicos. La palabra epistemología viene del griego y significa ciencia, y logos significa estudio. Entonces, la epistemología es una disciplina de corte filosófico que estudia los problemas relativos a la producción del conocimiento, es decir, los diversos sistemas de explicación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la epistemología aborda cómo se produce conocimiento en oncología, por ejemplo. En oncología, o sea, por ejemplo, ahorita que están trabajando lo de las vacunas, no se, o lo que sea, no se produce conocimiento de la misma manera en medicina que en ciencias sociales, que en antropología, que en historia. Entonces, la epistemología justamente estudia cómo se produce conocimiento en las diferentes disciplinas. Eso es la epistemología. Ahora bien, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la UNAM existen carreras como química, física, actuaría, matemáticas. ¿Qué más hay? Bueno, yo no me acuerdo cuántas más hay. Pero la gente de la Facultad de Filosofía, egresados de Filosofía, van a dar epistemología de la física, epistemología de la química a la Facultad de Ciencias. ¿Por qué? Porque en esa facultad producen conocimiento de manera diferente a como producen conocimiento los filósofos. Ustedes saben que una clasificación general de las ciencias consiste en dividirlas entre ciencias formales y ciencias factuales. Las ciencias formales son la lógica, las matemáticas y la filosofía,
la lógica y las matemáticas. Es decir, que no necesitan elementos de corte empírico para resolver su problema, sus hipótesis. Esas son las formales. Todas las demás disciplinas necesitan elementos de corte empírico, todas. Desde la medicina hasta la historia, la antropología, la sociología, la política, etcétera. Entonces, hay que reconocer que la epistemología ha sido la disciplina ausente en las formaciones en México. En la mayoría de licenciaturas no se da epistemología. No importa, no se da ni en física, ni en química, ni en educación, ni en historia, ni en medicina, ni en nada. Sin embargo, en toda práctica educativa está presente una visión epistémica, consciente o inconsciente. En cualquier diseño curricular de cualquier carrera hay una posición teórica y una posición epistémica. Es decir, detrás de cada disciplina, yo enseño historia a partir de lo que creo que es la historia y de cómo se ha construido el conocimiento histórico. La historia, si yo la entiendo como suma de hechos y de datos, así la voy a enseñar. Y esto descansa en el supuesto de que la historia fue construida a partir de la suma de datos, de fechas y de datos, de acontecimientos. Así voy a enseñar historia. Si yo creo que la lengua es la suma de la lectura, por ejemplo, lectura, escritura, comprensión, ortografía, etcétera, así enseñan los profesores de primaria. O sea, la lengua no es comprendida como una unidad, sino como la suma, y por eso hacen concursos de lectura oral y concursos de lectura en silencio, pero esas son burradas como de principios del siglo XX, de pena. O sea, el que sabe leer en silencio, es decir, que es lectura de comprensión, no sabe leer fuerte, y el que sabe leer fuerte tiene que hacer una lectura de incomprensión, porque no importa que no comprenda. El chiste es que lea rapidito y listo, ¿no? O sea, hay muchas cosas terribles que pasan en el sistema educativo. Entonces, detrás de todo diseño curricular hay una posición teórica y una posición epistémica que condiciona el proyecto de formación de cualquier nivel. Entonces, también en la enseñanza de cualquier asignatura, la concepción de la disciplina y la concepción de cómo se produce ese conocimiento, está presente ahí la epistemología. Igualmente en el diseño de un instrumento de acreditación o de verificación. Si yo hago un examen, el tipo de examen que estoy haciendo está marcando mi visión y mi posición epistemológica. Los exámenes del Ceneval, etcétera, están detrás de estos exámenes. Hay una posición epistémica, hay una posición teórica, hay una posición sobre lo que es aprender. Por ejemplo, todo lo que se llaman pruebas objetivas, le hace PISA, Planea, las que usa la SEP, las que usa el Ceneval, se llaman objetivas, ¿verdad? Pero son tan subjetivas como las objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las preguntas que se formulan en Ceneval, las preguntas que se formulan en Planea o las preguntas que se formulan en PISA tienen que ver con quiénes las formularon. Es decir, está presente el sujeto que las formuló. En el Ceneval hay un equipo de académicos de diversas universidades que deciden qué reactivos se van a incluir en la prueba.
Ese grupo de académicos está representado por sujetos X que tienen una trayectoria, una historia de vida, una formación, una manera de entender la química o la odontología o la medicina, etcétera. Si le dieran a otro grupo de sujetos la elaboración de reactivos, no van a ser los mismos reactivos, no van a priorizar los conocimientos que priorizó el primer grupo. Por eso las pruebas objetivas son tan subjetivas. Esto quiere decir que la subjetividad no se puede quitar. El hombre no podemos quitarnos la subjetividad, porque la subjetividad forma parte de nosotros. Todos somos portadores de una subjetividad y nadie puede, como quitarse el suéter, sacarse la subjetividad y decir, soy neutro, objetivo, Blanca Paloma, y entro así puro y santo y arcángel para hacer el examen, porque para mí todos los alumnos son iguales, etcétera. Eso es falso, falsísimo. ¿De acuerdo? El hombre es un hombre objetivo, subjetivo. La subjetividad no se puede arrancar del sujeto. Ok, entonces, en toda la selección de instrumentos y métodos de investigación, siempre está presente una posición teórica y epistémica. Y sobre todo en las preguntas que hacen de falso y verdadero, que son de pena, como si nada más hubiera una verdad, la que yo quiero que me contesten los alumnos. En esas pruebas de falso y verdadero son de pena. Entonces, repito, en todo método hay una posición epistemológica, pero en investigación y en educación, antes de pensar en método, tenemos que pensar, que reflexionar sobre la posición epistémica que vamos a asumir. Esto es muy importante. Antes de pasar a metodología, primero reflexionemos en la epistemología. Ustedes saben, hay básicamente dos tradiciones epistémicas: las perspectivas positivistas, neopositivistas, y las antipositivistas, fenomenológicas, hermenéuticas, etcétera. Esto quiere decir que mientras las primeras estudian las relaciones causales, las segundas rechazan el estudio de las relaciones causales. ¿Qué quiere decir esto? Que las posiciones positivistas, empírico-analíticas, son las que están sobre todo planteadas para el caso de las ciencias de la naturaleza, como la medicina, la química, la física, la geología, etcétera. En cambio, las posiciones hermenéuticas interpretativas son las que más pertinentes para el campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas y la educación. Esto significa que aquí no hay métodos cuantitativos ni cualitativos, como usualmente se dice, se repite y se tripite en todo el país, ¿eh? O sea, esto significa que los de las ciencias naturales, léase médicos, veterinarios, biólogos, químicos, geólogos, físicos, no son propietarios de los números. Ellos no son propietarios de los números, como tampoco nosotros somos propietarios de las cualidades. No porque un trabajo tenga un número ya es positivista, y no porque yo diga que es cualitativo ya es hermenéutico, interpretativo, fenomenológico. Todo depende, o sea, la epistemología en la investigación es como lo que se refiere a las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego. Voy a hacer una investigación con base en estas reglas. Si quiero jugar con la epistemología de las ciencias de la naturaleza, entonces tengo que hacer hipótesis variables, hipótesis nula, etcétera.
pruebas de significancia estadística, etcétera. Si quiero jugar con las reglas del método que llaman científico, los empírico-analíticos, que son principalmente los de las ciencias de la naturaleza. Pero ellos también hacen un uso de cualidades y hacen uso de escalas de Likert en veterinaria, en medicina, en biología, etcétera. Entonces, por eso, métodos cuantitativos y cualitativos hay que sacarlo del vocabulario para hablar de epistemología empírico-analítica o epistemología fenomenológica, dialéctica, interpretativa. Nosotros jugamos con otras reglas del juego. Así como en las ligas de fútbol hay reglas, ¿sí o no? Esas reglas no están a discusión. O sea, el que quiera jugar dominó o fútbol con los Pumas o con el América o con quien sea, se tiene que atener a las reglas del juego. Las reglas del juego no están a debate y si no las hace, no se pueden probar además. Yo no puedo probar que el que le dé un golpe a un compañero queda fuera. El árbitro lo saca. Las reglas del juego no se prueban, ¿de acuerdo? Esas se establecen y entro a jugar dominó, fútbol, barajas o boliche con base en las reglas que acordemos de entrada. En una investigación yo defino mis reglas del juego. ¿Cómo voy a hacer la investigación? Si voy a jugar con las reglas del juego del método científico o si voy a jugar con las reglas del juego de los fenomenólogos, los hermeneutas, los interpretativos. Esa es mi decisión. Entonces, por eso yo aquí me tengo que posicionar epistémicamente hablando, antes de comenzar a hablar de qué método, porque el método tiene que ver con la posición epistemológica y la posición teórica de la investigación. Es decir, el método está anclado en la epistemología y la teoría. Si yo voy a jugar con una posición conductista, no puedo trabajar con una epistemología interpretativa. Tengo que trabajar con la posición empírico-analítica. Si yo soy psicólogo conductista, pero si soy psicoanalista, necesariamente tengo que posicionarme en la epistemología interpretativa. No sé si está esto claro. Si tienen alguna pregunta acá o si hice puros enredos. Bueno, yo creo que está bastante claro. Si alguien tuviera dudas, levante la mano. Yo estoy monitoreando las manitas electrónicas, así que no veo ahorita participaciones, doctora. Adelante. Ok. Entonces, ¿dónde estaba? Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo. Mientras los médicos quieren saber qué produce ahora la viruela del mono, ¿cómo le llaman a la nueva enfermedad? Sí, la viruela del mono. Ajá. ¿Qué produce la viruela del mono? Entonces, ellos estudian las relaciones causales, justamente. Pero un ejemplo muy importante. ¿Qué factores determinan la reprobación escolar? Esta sería una investigación que está posicionada en una epistemología empírico-analítica positivista. Si en cambio yo quiero estudiar el mismo objeto de investigación, pero desde una epistemología interpretativa, fenomenológica, tendría que irme al aula y ver cómo se construye la reprobación escolar. O sea, entonces le llamaría a mi investigación la construcción de la reprobación escolar. Cómo a lo largo del semestre los alumnos o junto con el maestro van construyendo su propio proceso de fracaso. Las perspectivas fenomenológicas estudian
significados, sentidos, procesos, no relaciones causales. Ahora, yo voy a señalar acá la perspectiva de dos profesores franceses. Uno se llama Jacques Ardoineau y otro se llama Edgar Morin, que posiblemente ustedes lo conocen porque es el teórico de la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver que la educación, lo educativo, es un objeto que tiene vida. Lo educativo no es algo estático, no es una piedra, no es algo ya cerrado, concluido, estatificado. Por eso todo lo educativo tiene que ver con procesos, o sea, que está en movimiento, que es dinámico. Lo que tiene vida se opone siempre a la materia, a lo inerte, a lo inanimado. Y por eso lo vivo se distingue de lo no vivo. Sí, la única disciplina que comparte con nosotros esto de proceso es la biología. Bueno, y la anatomía y la medicina. Sí, pero los médicos sí pueden estudiar las causas, por ejemplo, de alguien que ya murió de leucemia. ¿Sí? Por eso hacen biopsias y etcétera. Pero en cambio los biólogos sí tienen que estudiar los procesos de crecimiento, de evolución de las plantas, del agua, de los animales, etcétera. Y nosotros, como gente de educación, tenemos que reconocer lo educativo como proceso, como algo que está en movimiento. Ahora bien, la vida se opone a la muerte. La vida tiene como soporte la experiencia, que es el caso de los hombres, de nosotros. Y la experiencia está vinculada con lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Es decir, todos somos portadores de una historia de vida, de una experiencia que está vinculada con lo que cada uno ha vivido. Cada uno de nosotros hemos vivido de una manera diferente y somos portadores de esas vivencias, de esas experiencias. Edgar Morin dice que lo vivo es una unidad múltiple, que la vida es un concepto universal y que se relaciona con lo vivido. Y los vivos, o sea, los humanos, los animales, las plantas, se caracterizan tanto por sus particularidades como por sus singularidades. Pero esto, ya pensado en el campo del hombre, tiene que ver con qué pasa en el campo educativo respecto a la singularidad, y esta singularidad es la que conforma luego la diversidad o la heterogeneidad de alumnos que tenemos en un grupo. Y dice entonces, lo que él llama unidades múltiples es la unidad múltiple, que tiene que ver que es una, pero a la vez múltiple. La vida y lo vivo es una, pero a la vez múltiple. Una porque es una sola, pero múltiple porque hay una diversidad de hombres, de animales, de plantas, etcétera. Ahora, para Edgar Morin, el reconocimiento de la unidad y la diversidad al mismo tiempo, es lo que yo comentaba hace un momento, una y homogénea, porque la vida es una y es homogénea para todos. Hay un inicio y una muerte. Nacemos y morimos. Hay un inicio y un fin. Pero a su vez, este hecho de que sea una y homogénea también hace que sea diversa y heterogénea, porque la vida de cada uno de nosotros es diferente, es distinta. Entonces, dice Edgar Morin,
El hombre no es la suma de lo biológico más lo psicológico, más lo sociocultural, más lo emocional, más nada, más lo anatómico, más nada. El hombre es una unidad, no es asunto de sumas. Por eso Edgar Morin defiende la complejidad para la investigación, pero también la complejidad para la enseñanza. No es posible seguir fraccionando e hiperfraccionando los saberes, los contenidos. Entonces, lo educativo no es la suma de la institución, más los profesores, más el currículum, más los alumnos. Lo educativo es una unidad. Entonces, dice Edgar Morin que el hombre es una unidad como un ser biopsico, antropológico, social. O sea, aquí está presente la biología, la psicología, la antropología y la sociología. El hombre es una unidad compleja. Está determinado por el principio de unidad y diversidad, lo uno y lo diverso. Unidad y diversidad no son términos excluyentes, sino todo lo contrario. Son términos complementarios. Entonces el hombre es comprendido como una unidad, diversidad compleja. Todo esto separado con guioncitos. Esto significa que para este filósofo la complejidad es una posición que va en contra del pensamiento que mutila, que corta, que fragmenta, que cataloga, que simplifica. El pensamiento simplificador es el mayor atentado contra el reconocimiento de la complejidad. Lo educativo entonces es el orden de lo humano, por lo tanto se inscribe en lo vivo. Es dinámico, es proceso, está en permanente movimiento. Perdón. Una distinción que hace Ardoino entre complejo y complicado. Lo complicado se puede descomponer en partes. Lo complejo no es susceptible de descomposición. Una máquina, en la UNAM hay una mega máquina que da servicio a megacomputadora o no sé cómo se llame, que da servicio a Televisa, a no sé quiénes, ya no sé cuál. Es todo un edificio. Si se descompone algo de esto, mandan a traer a los ingenieros picudos del tema y hacen que resuelvan el asunto de la descomposición. Esa mega máquina es complicada, pero no es compleja, porque está conformada por un conjunto de partes. En cambio, lo complicado no es la suma de partes, es una unidad. Como dice Edgar Morin, es como un tejido que no se puede descomponer, que está totalmente entrelazado. Por eso es que acá no se acepta el pensamiento disyuntivo. No se puede decir o rojo o blanco, o negro o blanco. Aquí no cabe este pensamiento de disyunción. Aquí es negro y al mismo tiempo es blanco. Un profesor puede ser muy autoritario y al mismo tiempo muy sensible. Un alumno puede ser un majadero y al mismo tiempo muy cariñoso. ¿Sí me explicó? O sea, aquí no hay esto o esto. Esto ya murió. Esto es del siglo XX. Ahora hay que matizar y hay que reconocer la dialéctica. El pensamiento dialéctico es negro, pero también es blanco. Y para poder acercarse a lo educativo a partir de este posicionamiento, es necesario acercarnos con estos matices de no disyunción, de unidad, de proceso, etcétera.
Entonces, el pensamiento complejo no tiene nada que ver con completud, ¿sí? Nada que ver. Busca evitar las mutilaciones en el estudio de lo humano, de lo educativo, de lo social. Dice Edgar Morán, el latín complexus significa lo que está tejido, entrelazado conjuntamente. El pensamiento complejo ayuda a enfrentar el error, la ilusión, la incertidumbre y el riesgo. Lo educativo, entonces, esto es muy importante, es del orden de lo temporal y no de lo espacial. ¿Qué quiere decir esto? Toda práctica educativa, todo curso tiene un inicio y un fin. Los niños entran a tercer grado de primaria en agosto y concluyen en junio. Nosotros comenzamos un semestre tal fecha y cerramos en tal otra. Los alumnos entran a una licenciatura de 4 años o de 5 años, hay un inicio y un cierre. Entonces, todo lo educativo es del orden de lo temporal. Está marcado por la temporalidad, no por la espacialidad. No por la espacialidad, que ahora que hubo pandemia, el espacio murió y estuvimos por Zoom 2 años prácticamente. Entonces el espacio es irrelevante. En cambio, en ciencias naturales, el espacio no es irrelevante. Necesitan tomar el animal y analizarlo, o tomar el tumor canceroso y someterlo a un megamicroscopio para verlo, para descomponerlo. Esta es la diferencia fundamental. En las ciencias naturales, repito, el espacio es prioritario porque se tiene que extender el tumor, la planta, el animal, etcétera. En educación, no. En ciencias del hombre, no. En ciencias sociales, no. Todo lo educativo también es del orden de lo histórico. Histórico no porque tenga una historia, sino porque es único. Nada que tenga que ver con educación puede repetirse. Es singular. Y también es heterogéneo, porque está articulado a polos disciplinares opuestos y contradictorios. La contradicción es una categoría muy importante para entender lo que pasa en educación. Antes querían que todo fuera parejito, muy bonito. Ahora podemos reconocer la contradicción como una categoría presente para entender lo que pasa en las instituciones educativas. Entonces, lo educativo está articulado a polos disciplinares diferentes que tienen que ver con el hombre, con lo social, con lo emocional, con lo afectivo, con lo psicoanalítico, con lo ético, con lo didáctico, etcétera. Todo lo educativo, dice Jacques Ardoinot, es opaco y permanecerá opaco siempre, a diferencia de las ciencias naturales, donde los objetos pueden llegar a ser transparentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID va a ser transparente cuando acaben de hacer todas las investigaciones. Y esto depende del dinero que inviertan los que tienen dinero, Estados Unidos, Europa y Rusia. Pero, o sea, la viruela fue opaca y luego se convirtió en transparente, no la del mono, la otra, la normal. La tifoidea, la tuberculosis, todas esas enfermedades fueron opacas y ahora son transparentes, por eso nos ponen una vacuna para la viruela o la varicela, etcétera. Pero todo lo educativo es del orden de la opacidad. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a ser transparente como las cosas de las ciencias naturales llegan a ser transparentes. Entonces Ardoinot habla de la impureza de lo educativo. Dice, lo educativo no es un objeto puro, sino impuro, mestizo. ¿Por qué mestizo? Porque está mezclado
porque es un proceso que está imbrincado en lo humano, lo histórico y lo social. Todo lo educativo es de hombres, es histórico porque es singular y único, y es social. Y supone múltiples mestizajes a lo largo de la vida y de la formación. Porque nosotros nos formamos con los otros seres humanos, psíquica y socialmente. Entonces, todo lo educativo es mestizo, no es un objeto puro. La física, como disciplina madre de todas las ciencias, nació diciendo, este es mi objeto de investigación y de aquí no me muevo y mi objeto es puro. Yo no me voy a revolver con la química. Eso pensaba la física. Ahorita hay fisicoquímica. O sea, las paredes, los muros que había establecido la física fueron totalmente derrumbados. Y ahora hay biofísica y químico-física, etcétera. Entonces, ¿cómo se investiga la realidad de la educación sin fraccionar, sin abordar cada parte independientemente, sino integrando todas globalmente? Arduino hace una propuesta epistémica y metodológica que se llama análisis multireferencial. Así se llama la propuesta de Arduino para estudiar lo educativo. Repito, es sobre todo una propuesta epistémica que plantea una posición para construir conocimiento educativo, social y humano, que se opone a la epistemología empírico-analítico-positivista propia de las ciencias naturales, que reconoce la naturaleza hipercompleja de lo educativo, en tanto proceso que tiene vida y que se encuentra inscrito en lo humano y lo social, que ubica lo educativo en el ámbito de las ciencias de la comprensión y de la implicación, y no en el de las ciencias de la explicación, pero no he explicado esto, déjenme ver, acá está. Hay un fulanito filósofo, Dilthey, que se llama Dilthey, que dijo, desde el siglo XIX tenemos dos tipos, un alemán, Dilthey, que tenemos dos tipos de ciencias, las ciencias de la explicación y las ciencias de la comprensión. Las ciencias de la explicación eran para Dilthey la química, la física, etcétera. Y las ciencias de la comprensión era la historia. Entonces, Dilthey argumentaba que no se podía producir conocimiento histórico como se producía conocimiento biológico, químico y físico siglo XIX. Esto lo planteó Dilthey y lo siguieron muchos otros teóricos. De hecho, los teóricos filósofos actuales como Gadamer, etcétera, Adorno, Horkheimer, etcétera. Pero Arduino dice, hay ciencias de la explicación, que son las ciencias de la naturaleza, y hay ciencias de la implicación, que son las ciencias humanas, sociales y de la educación. La palabra explicación y la palabra implicación tienen la misma terminación, aunque diferente sufijo. Sí, o sea, acá es ex y acá es im. Ex quiere decir sacar para afuera. Por eso las ciencias de la aplicación operan en la espacialidad. En cambio, las ciencias de la implicación, im es para adentro. Operan adentro, dentro. O sea que no tiene que ver con el espacio, sino con la temporalidad. Entonces aquí está. Las ciencias de la explicación operan con base en la espacialidad, trabajan en términos de relaciones causa-efecto, utilizan el método científico y por tanto la experimentación, buscan generalizar, son complicadas, proceden a través del análisis comprendido como descomposición. Análisis, la palabra análisis en su sentido, en su significado
tradicional quiere decir descomponer. La megacomputadora que hay en la UNAM se descompone en partes, en pedazos, y se resuelve la descompostura. Buscan la transparencia de los fenómenos, de los hechos, y la alcanzan en la medida de los avances de la investigación, como es lo que estamos viendo con las enfermedades, con las vacunas, etcétera. Estas son las ciencias de la explicación. Ahora, las ciencias de la implicación. ¿Por qué se llaman implicación? Estar implicado, o sea, la palabra implicación no quiere decir asumir voluntariamente algo. Eso no quiere decir. Estar implicado es involuntariamente haber vivido algo o estar en algo. Por ejemplo, siempre les cuento mi historia de Tijuana. Yo estaba en un hotel y fui a comprar. Todos mis amiguitos se fueron al reventón, no sé a dónde, pero a mí me tocaba la ponencia a las 8 de la mañana y yo dije, yo no voy. A las 10 de la noche bajo al hotel y me quiero una coca. No, pues ya está cerrado el restaurante, pero salga a la tiendita del hotel, aquí mismo, salga y ya y compra la coca. Salgo muy contenta a comprar mi coca. De repente llegan unos fulanitos, no, llega uno y me dice, usted hágase un lado. Le dije, pásele, pásele. Sí, eran unos ladrones. Bueno, toda una historia, nos metieron a un cuarto, etcétera. O sea, eso es estar implicado en un robo a pesar de nuestra voluntad, con metralleta. Pero yo pensé, qué raro, aquí recogen en Tijuana el dinero. Yo creía que eran las camionetas de seguridad que van a recoger el dinero de los restaurantes, de las tiendas. No, ¿cuál? Eran unos viles ladrones que llegaron a asaltar a la tienda, no sé qué era, pero yo estaba muy contenta, pirada, yo creo, totalmente pirada, porque no entendía nada. Yo buscando mi coca y todavía, cuando nos metió al cuarto, yo tenía agarrada mi coca en la mano y no la soltaba, como si fuera me robó todo, los aretes, la cadena, el reloj, todo, pero la coca nunca la solté. Bueno, en fin, esto es estar implicado en algo. No es algo voluntario. La implicación es algo que pasa a pesar de mí. Entonces, por eso Arduino le cambió a Dilthey. Dilthey decía ciencias de la comprensión y Arduino habla de ciencias de la implicación. Es decir, que a pesar de mí pasan. ¿Por qué implicación? Porque lo social no le preguntó a la educación si quería estar presente y todo lo educativo es social. Lo histórico no le preguntó a la educación, o sea, todo lo educativo es de carácter histórico, etcétera. Por eso son ciencias de la implicación. Además, porque el sujeto de investigación, el objeto de investigación es a la vez sujeto. Como dijo Marta hace un momento, el objeto de investigación, en el caso de la investigación en educación, son sujetos. ¿De acuerdo? Están marcados por la temporalidad y la historicidad. Todas las disciplinas que tienen que ver o que se vinculan con lo educativo son hipercomplejas y se asume lo holístico, es decir, la visión de totalidad de los objetos sujetos humanos. No se pueden plantear en relaciones de causa-efecto. No utilizan el análisis como descomposición. Reconocen la opacidad de los objetos de estudio. Estas son las ciencias de la implicación. Entonces, la propuesta de este francés, ya decíamos que es una propuesta epistemológica y metodológica que reclama una mirada plural de lo educativo, de lo social y de lo humano, que se efectúa desde diferentes ángulos con base en referentes distintos. O sea, yo no puedo borrar lo afectivo en el aprendizaje. Punto. No puedo.
No puedo eliminar elementos que conforman o que forman parte de lo que para el alumno significa aprender, porque a mí me da la gana, porque yo nada más veo la didáctica y lo demás no me interesa. Es que la didáctica no funciona aisladamente, sino que tiene que ver con otros elementos como lo psíquico-afectivo, lo histórico, lo humano, etcétera. Entonces, el análisis multireferencial del que habla el autor rompe la monorreferencialidad, o que quiere decir la visión única del acercamiento a lo educativo, con la unilateralidad disciplinar, que solo la didáctica o solo la sociología o solo la psicología, etcétera. Rompe también con la monodisciplinariedad, rompe con el pensamiento disyuntivo, rompe con la ambición del monismo metodológico de las ciencias naturales, de que el método científico, y si no hay método científico, no hay producción académica. Rompe con la fragmentación, con la descomposición, rompe con el fantasma de la búsqueda de la homogeneidad en educación. Ahora, la multireferencialidad no es igual a la multidisciplinariedad. No es lo mismo hablar de multireferentes que de multidisciplinas. La mirada de la multidisciplinariedad supone ubicar una, otra y otra dimensión, una junto a otra, bajo la lógica de la búsqueda de una homogeneidad. Esta no es la propuesta de este autor Ardoino. La propuesta de la multidisciplina o de la multidimensionalidad es una propuesta válida para las ciencias de la explicación, o sea, las ciencias de la naturaleza, donde se trabajan relaciones causa-efecto y donde se utiliza el análisis como descomposición. En cambio, la mirada multireferencial reclama una lectura que convoca el trabajo desde campos teóricos diversos que se inscriben en diferentes disciplinas, con enfoques incluso contradictorios. Reconoce la opacidad, reconoce la naturaleza incompleta, inacabada del objeto de investigación, que en este caso es el sujeto, del objeto sujeto. Retoma conceptos provenientes de disciplinas humanas, sociales y educativas para comprender el objeto de investigación. Entonces, el análisis multireferencial considera la contradicción y el conflicto como categorías relevantes para comprender los procesos educativos. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, con base en una epistemología interpretativa, fenomenológica, dialéctica, lo que más se privilegia como método es la escucha. La escucha. De la misma manera que un psicoanalista trabaja con un paciente, a diferencia de otras terapias psicológicas donde el terapista le dice, pues debes de hablar con tu esposa, tienes que reconciliarte y hacer A, B y J, el psicoanalista solo escucha, escucha y escucha. Y con base en la escucha interpreta. Lo mismo acá. La escucha es lo que se privilegia para la investigación. O sea, darle el micrófono al otro, al sujeto que estamos investigando, al objeto sujeto que estamos investigando. Entonces, aquí no hay descomposición. Aquí se habla de análisis con un significado actual que no quiere decir descomposición, sino que quiere decir acompañamiento, cohabitación, familiarización, vivir con el objeto sujeto. Si yo quiero investigar el proceso de aprendizaje o de enseñanza de tal asignatura,
tengo que irme a vivir con el objeto. ¿Cómo vivo con el objeto? Metiéndome en las clases para familiarizarme con ese proceso de enseñanza. Tengo que vivir con ese objeto sujeto. Y aquí voy a cerrar. Eso es todo. Ahora sí, preguntas, críticas y todo. Bueno, está abierto el foro. Quien quiera levantar su mano electrónica, y si no puede hacerlo con la manita electrónica, pues simplemente abra micrófono y adelante, por favor. Solamente un comentario, si me permiten. Doctora, tengo claro estos procesos de disyunción que no son propios del ser complejo, pero al mismo tiempo Edgar Morin plantea que como unidad también tenemos, vivimos procesos de disyunción, procesos también de irrupción y procesos de ¿cómo le llama ella? Es esto que se sucede en nuestras aparatos de radio, de interferencia, y esta unidad compleja los vive. Desde luego que él señala que nosotros somos seres también hologramáticos y que no somos, y en este sentido somos seres complejos, por lo que una parte de nuestra complejidad, totalidad, si se ve afectada, digamos, la parte psicológica, por decir algo, desde luego que impacta en lo biológico y en lo cultural. Entonces yo nada más quería hacer esa anotación que aún, digo, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, también somos seres disyuntivos, disruptivos, y que eso es lo que también enriquece nuestra propia complejidad. Muchas gracias y la felicito por sus PowerPoints. Están, lástima que no los podamos quedarnos con ellos. Muchas gracias. No hay de qué, maestro. Cuando acabe el artículo se los puedo dar, maestro. Gracias. La doctora Marta, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, Pati, pues yo coincido plenamente con tu exposición. Creo que en las instituciones educativas tenemos un gran reto para la formación de investigadores, pero no solamente formarlos en la investigación en el sentido de la producción del conocimiento, como tú lo decías, sino implica un gran reto el transitar de uno y otro y tratar de usar la investigación, pero para darle sentido en la práctica. Y creo que eso mejoraría en gran medida la educación. El problema es cómo concebimos la investigación, y yo creo que este título que tú pusiste en la conferencia de dilemas epistemológicos de la investigación tiene que ver con toda una cultura, ¿no? Una cultura de cómo fuimos formados en la investigación, cómo realizamos investigación y cómo estamos formando a las nuevas generaciones para realizar investigación. Entonces yo creo que implica un reto, y sobre todo para los programas de posgrado, ¿no? Que tienen la énfasis de formar investigadores, porque en la licenciatura formamos en las habilidades investigativas, pero la meta no es formar investigadores. Pero en las maestrías y doctorados que tienen ese énfasis, entonces tenemos un gran reto. Aquí lo que tocaría, pues entonces sería pues formarnos los investigadores con una perspectiva distinta para realizar investigación, producir un conocimiento distinto, hacerlo llegar a los tomadores de decisiones, pensar en el objeto, que no solamente es el tema por el tema, sino en la parte ética, como tú lo mencionaste, en el que todo un tema de investigación debe estar contextualizado en tiempo y espacio. O sea, todas esas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades, Pati. Me gustó. No, al contrario. Bien, gracias.
Doctora Patti, muchas gracias por la presentación, muy enriquecedora. Yo le quisiera preguntar, ¿desde qué años se empieza a hacer un planteamiento de tener claridad de la epistemología antes de tomar postura con los métodos? Así como lo plantea usted, porque me imagino que hay y también es una parte de la pregunta, hay un desarrollo diverso en los países de estos entendimientos, ¿no? Acá en México todavía en muchos espacios se sigue utilizando esta discusión ya muy rebasada de que si la investigación cuanticual y no sé qué, como que todavía hace falta una pedagogía para entrar a esto. No, ahora la moda que dicen es mixta. Ajá, exacto. O sea, es que no hay posibilidad de que sea mixta aquí. O juego con las reglas del método científico o juego con las reglas de la fenomenología y de la hermenéutica. Claro. Sí, desde cuando en México estamos siempre muy atrasaditos, la verdad, muy atrasaditos. Pero como yo les decía, en la Facultad de Ciencias de la UNAM se da epistemología para los físicos, los químicos, pero a diferencia de la facultad donde en la licenciatura en pedagogía no se da epistemología, a pesar de que hay tesis de maestría, de posgrado, donde trabajan la epistemología. Yo siempre les pido a los alumnos que marquen en su tesis la posición epistémica, porque eso les sirve a ellos como sus reglas de por dónde van a caminar para alcanzar el objetivo que se han planteado en su investigación. Eso es lo que yo hago, pero sí estamos un poco atrasaditos, es la verdad. Pues bueno, ahí hay un reto, un gran reto para la educación y la investigación. Y esto debería ser en todas las carreras, porque igual en la antropología, en historia, en todo mundo debería de conocer cómo se produce el conocimiento histórico. No se puede seguir haciendo de forma implícita, hay que explicitarlo, hay que hacerlo explícito. Sí, es verdad, y sobre todo en los posgrados, veo que acá en México pues apenas se está empezando ya a exigir desde las materias de investigación esos posicionamientos, más en doctorado que en maestría, ¿no? Es donde hay una mayor, pues sí, más claridad en esto. Bueno, no sé si alguno de nuestros colegas quisiera hacer alguna otra pregunta o participación. Bueno, pues si no tenemos otras participaciones, doctora Patti, le queremos agradecer mucho su tiempo, su conocimiento que es oro y que nos refresca a esta comunidad. Queremos seguirle invitando. La doctora Patti tiene una producción académica muy interesante y bueno, los vamos a invitar próximamente a estudiar algunos de sus libros enfocados precisamente en la investigación. Nos va a hacer mucho bien para ir avanzando también nosotros en nuestra maestría. Así que pues le agradecemos mucho, doctora Patti, por esta participación. Encantada, con mucho gusto. Y espero un día poder ir a Guadalajara, ¿verdad, Martita? Claro que sí, Patti. Eres invitada de honor, ya lo sabes, siempre. Okay. Esperamos con los brazos abiertos, doctora Patti, ¿eh? Esta es su casa. Gracias. Va a ser. Bueno, muchas gracias. Colegas, estamos en contacto. Nos vemos en el próximo mes, la siguiente sesión. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Oh, buenas tardes, muchísimas gracias. No hay de qué, al contrario, encantada. Hasta luego. Adiós. Gracias.